Muy buenos días, qué gusto volvernos a encontrar y sobre todo en esta mitad de la semana. Llegamos al miércoles 12 de mayo. Qué gusto que nos esté acompañando en esta hermosa y bella mitad de la semana. Queremos conversar hoy, amigos televidentes, en este programa Enfoque para conocer diferentes temas. Hoy uno esencial, el sector educación. ¿Cómo podemos, qué encontramos? ¿Qué dificultades o qué ventajas tenemos ahora en este momento en que ya a partir del 6 de abril se vino la reapertura semipresencial para el sector educación, el sector privado y también el sector público? En esta mañana nuestro invitado es alguien bastante experto en estos temas. Él es el presidente de Asociación de Colegios Privados de El Salvador, el licenciado Javier Hernández, quien tengo el agrado de saludar. Buenos días y gracias por estar con nosotros, licenciado. Buenos días, Fernando. Un placer estar nuevamente acá en Canal 8 y agradecido con nuestros amigos que nos sintonizan siempre y nos siguen en las redes sociales. Gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciado. Entremos de una al tema, licenciado. ¿Cómo se está desarrollando esta apertura? El 6 de abril se dio esa facilidad de volver a las aulas en esta metodología semipresencial. Sin embargo, colegios privados fue muy poco, ¿verdad?, el que abrió sus puertas nuevamente. Sí, bueno, nosotros habíamos ya tomado la decisión de tener un proceso muy graduado de la forma de cómo íbamos a volver a la semipresencialidad. Esto tenía que ver con análisis de varias cuestiones en el momento. Primero, veníamos de una vacación de Semana Santa que podríamos pensar en que el contagio iba a ser grande y que era más prudente esperar un tiempo que permitiera pues que si habían contagios no se llevaran estos a las instituciones educativas. De tal forma que esa fue una de las primeras razones por las que nosotros el 6 de abril no fue la fecha en la que el 100% de colegios privados empezábamos clases semipresenciales. Otras razones es que también los colegios había que tenerle preparado toda la infraestructura y los recursos necesarios para poder recibir a nuestros estudiantes. Y muchos de los casos de los colegios privados pues faltaban algunos recursos todavía que adquirir y que invertir, de tal forma pues que esto nos ha ido dando tiempo y que a esta fecha 12 de mayo pues ya más del 75% de colegios privados ya estamos en el 100% de la semipresencialidad aperturados. Falta un porcentaje interesante de colegios privados que todavía el mes de mayo le va a servir para poder adecuar óptimamente las instalaciones y los recursos para poder recibir a los estudiantes como se debe en la semipresencialidad. Un 75%, estamos hablando que sí ha abierto sus colegios. Había una acreditación que se tenía que entregar a los colegios para poder abrirse, ¿verdad, licenciado? ¿El otro 25% ha sido por este el motivo o simplemente por una prevención? No. Los colegios privados ya tenemos la certificación de la reapertura. Él se llama permiso de apertura. De parte del Ministerio. De parte del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, que han sido las instituciones, garantes de que se ha cumplido con los requisitos, las condiciones necesarias para poder tener esa autorización de parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y poder nosotros aperturar la semipresencialidad. No, los motivos por los que el 25% de colegios privados aún no llama a la semipresencialidad son realmente casos que tienen que ver con niveles de preparación que aún no están, las condiciones no están al 100% dadas para poder recibir estudiantes semipresenciales. Pero que en el mes de mayo esto se va a subsanar y al 3-4 de junio próximo tendremos el 100% de colegios privados ya, entrados a la etapa de la semipresencialidad. Y además estamos nosotros respetando también que el Ministerio de Educación ha dado, muy inteligentemente esta oportunidad de que la reapertura tenga que ver con que sea gradual,
que sea semipresencial, que sea multimodal y que sea opcional. De tal forma que respetando esas características de la reapertura, nosotros estamos aprovechando para poder hacerlo de la mejor manera posible. Licenciado, hay como un tema que fue antes de la reapertura, se tenía como esa expectativa de que los docentes, ya sea del sector privado y del sector público, fuesen vacunados. En este tema, la parte del sector privado, ¿en qué etapa estamos? Digamos de que ya el 98-99% de los maestros y administrativos de los colegios privados ya se les ha aplicado la primera dosis. Habrá un porcentaje más del 50% que ya se les aplicó la segunda. Y hay un grupo de colegios privados que tiene todavía docentes y administrativos que no han sido vacunados ni en su primera dosis. Y esto es porque el sistema que convoca no los ha incluido todavía, aún estando registrados en las plantas docentes y administrativas que se presentan al Ministerio de Educación y que se hacen en la plataforma SIGES, ese registro. Pero aún así algo ha pasado que el sistema de convocar no los ha contemplado, de tal forma pues que tenemos algunos docentes y algunos administrativos que ni siquiera en su primera dosis han sido contemplados, han sido vacunados. Hemos buscado respuesta a esta problemática, pero al parecer nos obligamos a esperar hasta que por la edad que tienen estos administrativos y docentes se les pueda convocar. Eso nos preocupa porque tenemos docentes jóvenes de, digamos, 28 años y un poco más. Para que lleguemos a esa edad que los puedan convocar, falta bastante. Entonces, para nosotros hubiera sido mucho más saludable que se convocaran al igual que todos los profesores y los administrativos que ya se vacunaron. Pero pues tenemos ese detalle. Sin embargo, pues tenemos que decir que este proceso de vacunación ha sido sumamente, digamos, de calidad, tanto en su atención y aplicación. Eso definitivamente es de reconocerle al presidente Nayib Bukele y agradecerle, primero, que nos contemplaran en la primera línea no sanitaria, segundo, que lográramos entrar no solo los docentes, sino también los administrativos a ser vacunados como prioridad. Y también reconocerle a la señora ministra de Educación, que ha llevado un proceso junto al Ministerio de Salud sumamente ordenado, y es una cosa que debemos de agradecerle y realmente de felicitar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud por ese enorme esfuerzo que han hecho de llegar al docente y al no docente de los colegios privados para poder vacunarlos. Licenciado, ese proceso, ¿cómo fue la adaptación? Me imagino que allá por el 2020, cuando se habló de que se iban a cerrar las escuelas y los colegios, fue como algo difícil, ¿verdad? Salir de las aulas y venir a lo virtual, y ahora regresar de lo virtual a lo mitad y mitad. ¿Cómo ha sido esa adaptación de esta semipresencialidad? Mire, realmente difícil de comprender. Digamos, una cosa sumamente complicada. Para el sector docente. Para el sector docente y toda la comunidad educativa. Fíjese, porque nosotros como colegios privados tenemos un plan de trabajo que cumplir, que tiene que ver con niveles ideales, digamos, de actuación. Por ejemplo, lo ideal no realmente concuerda con lo real. Pues quisiéramos tener a todos los estudiantes en las aulas presentes. ¿Alrededor de cuántos alumnos están dentro de un aula? Mire, no pasa del 30 a 40% de estudiantes que han retornado a la semipresencialidad. Hay un 60-70% que ha querido quedarse en la virtualidad. Sin embargo, hay que aclarar que poco a poco, a medida que los días pasan, más estudiantes se van sumando a incorporarse a la semipresencialidad. Están solicitando volver a este esquema
de ir al colegio, la alegría de estar con sus compañeros, con sus maestros. Sin embargo, no se puede no tenemos lo ideal, digamos, en cuanto a la presencialidad de los estudiantes. Y los docentes es otro tema importante. Tenemos un porcentaje de docentes también que ha regresado con mucha facilidad y se ha incorporado a la digamos, metodología sincrónica, remota, pero que no todos los docentes lo han logrado hacer, digamos, con un nivel de eficiencia como quisiéramos, porque pues tenemos un cuerpo docente en el sector privado también que por la edad o por el estado de salud, que a veces no es el óptimo, pues se obligan a quedarse a trabajar desde casa. Aún estando vacunados, tienen cierto temor de regresar a las aulas y tener ese contacto con sus colegas y con sus estudiantes. Este es un tema, digamos, de maestros, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas y que ven algunas dificultades en digamos, relacionarse ya con el ambiente social que teníamos antes de la pandemia. Entonces, hay ahí otro tema importante, ¿verdad?, de los docentes, los estudiantes y los padres de familia, que hay un porcentaje todavía ahí con temor de confiarle a la institución que pueda recibir estudiantes. No hemos tenido hasta el momento ningún colegio que haya reportado estudiantes que les haya dado, digamos, COVID y después de la reapertura, ni que tengan estudiantes ni docentes contagiados. Eso nos llena de alegría porque quiere decir que los protocolos que estamos manejando en la institución educativa, tanto de ingreso, permanencia y salida de los estudiantes, pues ha sido efectivo. Y también la contribución del padre y madre de familia, que desde la casa están, digamos, poniendo de su parte para que las medidas de bioseguridad también en el hogar pues se estén llevando a cabo óptimamente. Eso llena de mucha alegría a la comunidad educativa privada, porque quiere decir que aunque no hayamos retornado desde el 6 de abril a nuestras aulas, pero la medida que tomamos fue certera, de irlo haciendo gradualmente y de irlo haciendo con calidad en el protocolo que hemos establecido de ingreso. Ok, perfecto. Licenciado, tenemos que hacer la primera pausa comercial. A usted que está en casita, pues no nos cambie, que estamos conversando sobre este tema bastante importante, el sector privado. Y para eso nuestro invitado, el licenciado Javier Hernández, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por seguir sintonizándonos, amigos televidentes. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, el licenciado Javier Hernández. Licenciado, usted nos daba un dato bastante interesante y pues muy alentador y positivo en nuestro país. Es que de todos los asociados a esta asociación, valga la palabra, ningún contagio se ha dado. Ninguno. Gracias a Dios tenemos la grata noticia de decir que no tenemos reportado ningún docente, ningún estudiante que haya sido reportado como contagiado de COVID después de la reapertura. Hemos manejado esto, gracias a Dios, adecuadamente. Si eso se hubiese dado, ya hubiéramos tenido que cerrar de nuevo algún colegio por precaución y por cuarentena.
pero no hemos tenido que vernos obligados en eso, de cerrar colegios por contagios de COVID. Esto nos alegra, Fernando, porque en la medida que nosotros vayamos aprendiendo a convivir con este fenómeno del COVID-19, creo que vamos a ir aprendiendo a culturizarnos en manera de bioseguridad, en el sentido de que cada quien pueda, digamos, responder por un autocuido. No solo un autocuido biológico en el sentido de no contagiarnos de COVID, sino también un autocuido psicológico, en el cual pues podamos manejar los niveles de ansiedad, de estrés que podamos tener como producto de conductas que no estábamos acostumbrados a cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de la mascarilla, ¿verdad? Eso definitivamente a propios y extraños les significa un sacrificio andar con eso todo el día, digamos, ¿verdad? Entonces eso de estar lavando las manos a cada momento que sea necesario, o aplicándose alcohol gel, por ejemplo, estar pendiente de la distancia entre unos y otros, que sea 1.50 mínimo para poder estar conviviendo. Entonces todo esto, estar pendiente de este fenómeno, nos lleva a tener definitivamente un estado de ánimo que de repente pues digamos no es el mejor para poder entrar en materia del hecho educativo. Genera un desgaste adicional. Exactamente, por supuesto. Y esto pasa en el hogar, pasa en el colegio, pasa en el trabajo, pasa en todos lados. Entonces el autocuido biológico es importante, pero el autocuido psicológico y emocional es sumamente, destacable el que podamos tener el manejo en nosotros mismos y poder contagiar a los demás de esta alegría del regreso a clases, para poder convertirnos realmente en agentes multiplicadores del positivismo y no en agentes multiplicadores del fatalismo que generalmente daña mucho el quehacer educativo del país. Licenciado, un dato que se me estaba escapando es ¿cuántos colegios son los que pertenecen a esta gremial? Nuestra asociación ya registra 600 colegios privados incorporados a la Asociación de Colegios Privados. De 1.009 colegios, que es la última cifra que se dio oficialmente de parte del Ministerio de Educación, que existimos en el país. Esto significa que somos la gremial que tiene más miembros, incorporados a esta organización. Más del 50%. Es más del 50%, correcto, digamos que es así, ¿verdad? Ahora, hay que decir que para nosotros eso es alentador, porque también registra un gran compromiso de que debemos de saber representar el sentir de la comunidad educativa privada y ser muy responsables en lo que podamos nosotros expresar en nombre de ella, así como los datos que podamos nosotros compartir, que tengan que ser lo honestamente real, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una convivencia entre la comunidad educativa pública y privada que sea de calidad. Licenciado, nos estaba mencionando sobre este desgaste un poco adicional para los docentes, pero muy importante, ¿cuáles son, aparte de los que ya se conocen, ¿verdad? El lavado de manos, el distanciamiento, qué otras medidas se aplican? Quisiera mencionar algo específico, es cuando se da ese momento del timbre, cuando a muchos estudiantes les gusta pues, el recreo. Sí, claro, sí. ¿Qué medidas se aplican en esos momentos? Sí, fíjese que el padre de familia debe estar sumamente tranquilo de que la institución educativa, durante la agenda del día en el colegio, las cosas han cambiado para mejorar. En primer lugar, algunas instituciones educativas hemos optado por no abrir cafeterías. Esto nos ha llevado a disminuir el riesgo de problemas higiénicos que puedan haber en la alimentación del estudiante dentro del colegio. Y también pues ha permitido tener, como podemos decir, una gran, un proceso ordenado de la toma de los alimentos de los estudiantes, que antes se hacía afuera del aula y hoy se hace dentro del aula. De tal forma pues que el pupitre o la mesa que utilice el estudiante, estando ya, desinfectada, pueda ser usada para tomar los alimentos.
y no en cualquier lugar que el estudiante quiera tomarlos fuera del aula. Entonces esto nos lleva a tener mejor calidad en el protocolo de bioseguridad. Y también hay que decir que fuera del aula, cuando suena el timbre, como dice Fernando, pues la alegría se vuelva de poder compartir con los demás adecuadamente. Hay espacios que pueden ser útiles y muy bien, digamos, explotados, como las canchas, por ejemplo, u otros espacios del colegio en los que puedan los estudiantes, digamos, compartir no solamente la comunicación que tiene que ver con palabras, sino también con gestos. Y pues ahora ya usted ve que con una mascarilla pues se complica más el poder leer los labios, entonces hay que leer ahora los ojos. Entonces esto corresponde también pues que si hay momentos en los que puedan compartirse fuera del aula, tengan que ver con que se cumplan los protocolos de distanciamiento también. La alegría de volver a verse, platicar personalmente con los compañeros, con los docentes, es digamos, un concepto motivador para poder regresar a la semipresencialidad. Y también pues el salir de casa y cambiar la rutina del día y volver a incorporarnos a un sistema, digamos, limitado de relaciones humanas. Pero al fin y al cabo es lo que tenemos y es a lo que tenemos que apostarle, a que poco a poco la normalidad que dejamos allá en el 12 de marzo del 2020 la podamos recuperar en este 2021. Licenciado, ¿cómo cambian las cosas, no? Porque yo recuerdo una de las normas del salón era no comer dentro de él. Y ahora pues... Mire, hay cosas que han cambiado, digamos, de tal forma que podamos extrañarnos. También el celular era el enemigo más grande que teníamos en el aula, ¿se recuerda? Sí, claro. Bueno, sí, o lo decomisaban. Exactamente. ¿Cuánto pleito no tuvimos entre los estudiantes porque los celulares había que decomisarlos, porque estaban utilizándolos en la clase, porque perdían la concentración de la explicación del docente? Habían, digamos, escenas que podían llevarnos a pensar que un colegio era estricto porque no permitían ni que los celulares entraran al colegio, ¿verdad? De hecho, había instituciones educativas que tenían hasta cajitas a la entrada del colegio donde depositaban el celular antes de entrar, ¿verdad? Y después lo recuperaban a la salida. Entonces había ahí un esquema en el que tampoco se podía dejar comer dentro del aula. Ahora con el horario de la agenda diaria se vuelve esto distinto. Hay 5 minutos de receso que se toman para no salir del aula, sino que se utilizan para estar dentro del aula, pero tomando sus alimentos. Entonces, obviamente, esto es parte de una cultura que debemos de nosotros, digamos, tener, y quizás es lo que nos va a dejar la pandemia, un orden distinto de actuar en los centros educativos, digamos, una manera distinta de pensar de los docentes y una forma diferente de los padres de familia de enfrentar todo el quehacer educativo distinto a lo que dejamos en el 12 de marzo del 2020. Hay aquí un compromiso grande de no descuidar las normas escolares, pero también de alcanzar los objetivos curriculares, en el sentido de que la calidad del servicio educativo se torne cada vez, digamos, mayor, ¿verdad? Que no descuidemos el alcance de las competencias de los estudiantes, de los objetivos y metas educativas, que el perfil del egresado de cada nivel pues se cumpla para que podamos tener más competitividad en lo que es el área de los desempeños, digamos, de los estudiantes. Entonces hay ahí todo un esquema de trabajo que ha de cumplirse, pero que tampoco tiene que descuidarse lo que es, digamos, el hacer educación con calidad. O sea, no podemos nosotros conformarnos con el plan improvisado, no podemos conformarnos con hacer las cosas como caigan, como dice el buen salvadoreño, sino que deben hacerse de tal forma que el trabajo rinda un producto, que el conocimiento se genere y que los niveles procedimentales de la educación se alcancen y que los valores se fortalezcan
Entonces, si esas partes se cumplen, digamos que estamos haciendo mucho en educación. Quizás unas instituciones lo hagan mejor que otras, pero al fin y al cabo todas hacemos un esfuerzo porque podamos entregarle al padre de familia un servicio educativo que el estudiante de verdad lo sepa aprovechar y rinda realmente el efecto que todos estamos esperando. Quizás, licenciado, antes de que se termine este bloque, quisiera entrar un poquito más en detalle con el área sanitaria. La limpieza o la bioseguridad que se da dentro de los salones o dentro del colegio, ¿incurren gastos propios del colegio o hay un apoyo de parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud? Mire, nosotros como colegios privados no tenemos ayuda de ninguna institución pública, ni tampoco de ninguna institución no pública. Somos nosotros mismos los que generamos las posibilidades de financiar estos protocolos de bioseguridad. En muchas instituciones educativas hemos hecho remodelaciones de la infraestructura, adquisición de mobiliario y de otros recursos. Hemos hecho adquisición de servicios de desinfección. Y esto genera una inversión adicional a la que hemos estado acostumbrados a hacer en nuestros colegios privados. El gobierno, hay que decir, el año pasado nos subsidió un mes de planilla de nuestros empleados y eso le dio a los empleados mayores garantías de tener que cumplir con el esquema laboral que todos deseamos y no pues estar a expensas de poder ser despedidos por falta de financiamiento de las planillas en los colegios privados. Aparte de eso, pues nosotros también hemos aperturado con Bandesal algunas solicitudes de crédito que están en proceso por el momento y eso nos ha servido como apoyo del gobierno del presidente Nayib Bukele para poder tener la posibilidad de financiar estas inversiones. Y en otros casos, pues definitivamente hemos acudido también a dineros caros, los dineros plásticos, por ejemplo, de tarjetas de crédito de los propietarios, o dineros de usureros que van de los intereses del 10 y 20% mensual. La cosa es que los colegios privados no hemos dejado de cumplirle, de responderle a los padres de familia por lo que están buscando, que es calidad de educación. De los colegios, ya antes de hacer el corte comercial, licenciado, de los colegios que pertenecen a la asociación, ¿ninguna ha cerrado por completo? De nuestra asociación hemos tenido alrededor de unos 5 colegios. 5 colegios que no aperturaron matrícula para este año 2021. Sin embargo, solicitaron permiso al Ministerio de Educación para, de ser posible, el próximo año 2022 volver a aperturar matrícula. Entonces, y hay 10 colegios más que no son parte de nuestra asociación que también no aperturaron matrícula para este año 2021. En esos otros colegios no sabemos si es que pidieron permiso para poder abrir el año 2022 o es que definitivamente cerraron sus operaciones como institución educativa. Ok, perfecto. Licenciado, tenemos que hacer la siguiente pausa comercial. No nos cambie, amigos televidentes, estamos conversando con el licenciado Javier Hernández. Él es el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Bien, sigamos conversando, amigos televidentes, en esta mañana. Aprovecho si está desayunando junto a nosotros en este programa producido por Mix de Medio, Enfoque, y transmitido a través de Canal 8. Licenciado, hay un tema que es bastante importante que debemos mencionarlo. Como en la vida y en todos los planes que uno tenemos, nos trazamos metas y objetivos, ¿verdad? En el método de estudio, en el plan de estudio, ¿será que se estarán alcanzando esos objetivos que se tachan cada vez o que se marcan en cada materia? Mire, hay procesos en educación que tienen que ver con una macrocurrícula y una currícula, digamos, institucional y una currícula de asignatura. Estos tienen a su base un plan, una organización y una medición. En cuanto a la medición, como usted lo dice, Fernando, tiene que ver con que podamos ver el alcance cualitativo y el alcance cuantitativo de la educación. En cuanto a lo que se ha de alcanzar en cantidad de competencias y en cuanto a lo que se ha de alcanzar en calidad de competencias. Esto en educación se puede medir con respecto a lo que producimos en el estudiante. Y hay tres, categorías que podemos medir en lo que es el alcance de la calidad educativa. La parte cognitiva, la producción de conocimientos, la parte procedimental, que tiene que ver con la aplicación del conocimiento, y la parte actitudinal, que tiene que ver con el alcance de la formación en valores. En estas tres partes usted puede medir cuántas competencias se han logrado de las que se han planificado alcanzar. Y hay que decir que esto tiene que ver con el método y la modalidad de educación, ahora sí llamada, que aplicamos para poder llevar a cabo la educación al estudiante. La modalidad semipresencial es una modalidad que se desprende, de la modalidad presencial y que involucra al estudiante que se está formando dentro del aula y que, simultáneamente o no, se está también atendiendo al estudiante que está en el hogar. Esta modalidad es la que de repente el padre de familia y el estudiante y el docente ven como muy deficiente. Lo vemos así, ¿verdad? Porque no permite, el tener las posibilidades de alcanzar las competencias en su mejor expresión. El muro de la pantalla de la computadora para transmitir la clase que desde el aula se produce hacia el hogar sigue siendo una barrera muy grande, y eso tiene que ver con que hay demasiadas interferencias que no permiten alcanzar la cantidad y la calidad de las competencias que quisiéramos. Mucho más complicado para el estudiante 100% virtual, que nunca va a regresar en este año 2021 al aula, y que se quedó únicamente con la transmisión de la clase desde el aula hacia el hogar. Entonces, más complicado todavía, porque no va a experimentar los movimientos procedimentales que el docente va a desarrollar para poder producir lo que es la competencia, procedimental que se está buscando. Entonces, ahí hay que decir, entre el antes de la pandemia y el durante la pandemia, la calidad de educación en cuanto a su desarrollo ha tenido una gran deficiencia. Y hay que ser sinceros y honestos, no estamos produciendo la calidad de servicio educativo que quisiéramos con la modalidad que estamos nosotros disponiendo por el momento. Y aún así hay que decir, Fernando, haciendo esfuerzos mucho más grandes de los que hacíamos antes. O sea, la modalidad semipresencial, la modalidad virtual, requiere de un esfuerzo extra, sí, claro que sí. requiere
de unos recursos extras, requiere de una conciencia extra de lo que tenemos que hacer. Y aún así, no estamos produciendo ni siquiera el 60% de la calidad que producíamos cuando era 100% presencial el sistema. Esto nos lanza a hacer una gran reflexión y aquí nos hemos quedado muy cortos, digamos, como sistema, en cuanto a que no hemos evaluado las posibilidades de poder acelerar el retorno a la presencialidad de una manera más, digamos, expedita. De repente, el esquema de trabajo que estamos desarrollando ya a casi mitad del año escolar podría ser, digamos, de mejor calidad y con un alcance de mayor cantidad de estudiantes dentro del aula. Digamos que esto no depende de la institución educativa, sino que depende de todo un sistema que ha de liderarse con responsabilidad, con honestidad, con decencia, para que podamos tener, digamos, un desempeño en el aula de mejor calidad. Y eso creo que está en responsabilidad del sistema en general, de tal forma pues que puedan ordenarse, normarse, guiarse y orientarse procesos que puedan llevarnos a que el padre de familia sienta que de verdad el sistema educativo va a tener una mejora en el alcance de las competencias. Licenciado, ¿y estos factores pudieron abrir o aumentar la cantidad de deserción escolar? Porque muchos padres, y lo tomo como ejemplo, algún conocido, tal vez usted en casita, algún conocido, que incluso tal vez usted que nos está viendo, pudo pensar como padre, analizar, no hombre, tú no estás aprendiendo nada en esta modalidad, mejor nos esperamos a que se venga la apertura ya completa y pues te matriculo. Pero ¿produjo eso una deserción mayor? Tristemente ha pasado que han habido movimientos de matrículas de un sector privado al sector público en ese sentido. Y también ha habido una cantidad de estudiantes que no se han matriculado ni en el sector público ni en el sector privado, debido a que la modalidad virtual y semipresencial ahora autorizada son servicios de educación que no les merece a esta calidad de estudiantes, no les merece confianza, no les merece, digamos, la satisfacción de incorporarse para poder, digamos, alcanzar sus ideales educativos. Entonces, quiere decir de que hay un porcentaje de estudiantes que están fuera del sistema debido a que no les parece la modalidad semipresencial ni la modalidad virtual. Y también hay un porcentaje grande de estudiantes que dijeron, bueno, si van a estar virtual, ¿qué caso tiene que yo esté pagando colegio? Entonces dijeron, pues que mejor lo pongo en una escuela pública y cuando estén 100% presencial, los retorno al colegio privado. Entonces esos pensamientos por ahí hemos estudiado que han pasado y es la realidad que tenemos ahorita. Creemos que el año 2022 pinta para el sistema educativo nacional un paisaje distinto al año 2020 y al año 2021, en el que podamos, digamos, acomodar las piezas del sistema de tal forma que podamos ver el mapa adecuadamente. Ok, perfecto, licenciado. Vamos a la siguiente pausa. Ya al volver vamos con el último bloque, así que no nos cambie, amigos televidentes. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos. Licenciado, estamos conversando sobre la deserción que se dio en el ámbito escolar, pero también, en cierta manera, este incentivo de una computadora anunciada por parte del gobierno, tal vez creció un poquito más esa iniciativa de querer seguir estudiando. Sin embargo, en el sector privado, ¿en qué estamos con ese plan de esa entrega de computadoras? Mire, tenemos que reconocer muy sinceramente y nos da mucho gusto que el presidente Nayib Bukele haya pensado y actuado, digamos, en la línea de la superación y la innovación tecnológica en nuestro país. Es importante el que la computadora y la conectividad que el presidente Nayib Bukele ha ofrecido a los estudiantes de centros educativos públicos se esté dando como lo están llevando a cabo ahorita. También hay que reconocer que hay un porcentaje de estudiantes de colegios privados que están en la franja gris, digamos nosotros, en cuanto a que un año están en un colegio y otro año están en una escuela. Entonces ese movimiento nosotros lo vivimos todos los años, ¿verdad? De acuerdo a la posibilidad financiera del hogar, un año le toca al estudiante estar en un colegio, otro año le toca estar en una escuela. Sí. Y pues es un incentivo importante de que lo llamen y le digan, mire, si estudia en una escuela pública, le vamos a dar una computadora. Si no estudia en una escuela pública, no tiene derecho a una computadora. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, esto suena un poco, digamos, triste, porque, pues, ¿y qué culpa tiene un estudiante de que su papá pueda pagar un colegio y matricularlo en un colegio? Y por esa razón verse obligado a no recibir una computadora a la cual tiene derecho como un hijo de todo salvadoreño. Entonces nosotros hace, digamos, algunos días, en conferencia de prensa, expusimos una carta abierta al presidente Nayib Bukele en la que le solicitábamos como Asociación de Colegios Privados de El Salvador que se tomen en cuenta a los estudiantes que van a los colegios privados. Por supuesto que no es el 100% de estudiantes que quisieran recibir esa computadora, ni el paquete, digamos, escolar que se le da a un alumno de una escuela pública. Porque no es solo la computadora, Fernando. Estamos hablando de paquete de cuadernos, o sea, útiles. Estamos hablando de libros de texto. Estamos hablando de alimentación. Hay un paquete de alimentos que se entrega también. Calzado, 2 veces al año. Uniforme, 2 veces al año. Vaso de leche. Libros de texto. Y la computadora. Esto reúne no menos de $450 al año por estudiante. Y refleja, pues, un aporte interesante del presupuesto nacional orientado a este esfuerzo de cumplir con una función social del gobierno, un aporte importante al sistema educativo nacional como recursos de apoyo a la educación. ¿Y qué de malo tiene que un estudiante de un colegio privado pueda tener derecho a recibir este beneficio? Digamos que por constitución, digamos, todos somos iguales ante la ley. Entonces, por ley le correspondería a los estudiantes de colegios privados también tener derecho a esto. De ahí, pues, que nosotros hemos hecho esta solicitud y estamos esperando respuesta, de tal manera, pues, que podamos ser beneficiados los estudiantes, no los colegios. Los colegios no queremos nada que ver con paquete escolar, ni administrarlo ni recibirlo, sino que sea directamente entregado al estudiante, al papá que tiene su hijo en su colegio privado. De forma rapidísima, licenciado, ¿qué podemos esperar entonces para el 2022? Porque este año que lo terminamos así, lo terminamos así. Sí, definitivamente. Mire, nosotros estamos a la expectativa de querer iniciar
tercera semana del mes de enero 2022, clases 100% presenciales. En el nombre de Dios, por fe que así debe de ser, y le pedimos a todos nuestros estudiantes y padres de familia que oremos y que trabajemos para ello, que los contagios hayan llegado a su mínima expresión y que el COVID comience a hacer historia y ya no estar en el presente. Y podamos el 2022 desarrollar esquemas de trabajo que puedan tener a la base un diagnóstico de 2020 y 2021 para que podamos encaminar proyectos y programas que puedan subsanar todo aquello que no pudo lograr hacerse en el año 2021 y 2020. Perfecto. Licenciado, gracias por estar con nosotros en este Siempre miércoles. es un gusto, agradecido con Fernando, excelente parte del trabajo que está haciendo aquí. Fernando, lo felicito y le agradezco. Gracias. Y Canal 8, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Y a nuestros padres de familia y a nuestros estudiantes, desearles lo mejor de lo mejor y decirles pues que nuestros colegios privados tienen las puertas abiertas para recibirles siempre. Gracias, licenciado. Y a ustedes que están en casita, gracias también por habernos acompañado en este miércoles. Seguramente nos veremos este viernes, así que pendientes. Gracias por habernos acompañado. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.